Justo ahora. Perfecto. Para los que se han ido conectando de último, muy buenas tardes. Estamos todavía con la modalidad virtual, a pesar de que cayeron unas gotas de agua esta madrugada, ¿no? No sé si por la zona de todos ustedes cayó un poco de lluvia. Sí, llovió. Qué bueno. No, pues Nada. ¿En qué zona, Carlos? por el séptimo anillo, por la villa. Ah, caramba. De lo También que... por aquí, por el cuarto anillo, cerca del mercado primero ha llovido. Bien, algo es algo, ¿no? Tuvimos para poder bajar un poco el nivel de humo. Dios quiera que en el campo también llueva, pero según he visto las noticias no hay nada todavía en el campo. Bueno, hoy día vamos a empezar con una actividad que les había prometido tener un poco, que íbamos a hacer una introducción a lo que es el análisis de datos y ver la relación con lo que nosotros estamos trabajando. Y ver también la relación con las materias que ustedes van llevando. Ya ustedes han llevado base de datos, por lo cual ya tienen un pequeño conocimiento de algunos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día vamos a trabajar sobre ello. Les voy a compartir mi pantalla. Les pido que me confirmen si pueden verla. Sí, dicen, se puede ver. Se ve la Perfecto. pantalla, sí. Entonces, vamos a trabajar. Ahí está la lista. La guardamos. Creo que nadie más se va a conectar. Bien, entonces vamos a iniciar con un tema que personalmente me parece muy interesante, que es el análisis de datos, ¿sí? El análisis de datos no solamente es un tema de digamos, niveles superiores, no es tampoco un tema de que sea ajeno a nosotros, aunque no seamos programadores, el análisis de datos está ahí. O sea, es un tema en el cual estamos muy involucrados día a día. ¿Ya? Entonces es un tema de mucha importancia, pero que ahora está tomando otro enfoque, por lo cual pareciera que es algo propio de nosotros como programadores. ¿Ya? Bien, un poco lo que vamos a tocar van a ser algunos conceptos. Quiero trabajarlos para que vayamos viendo también el tema de sus proyectos. Les había dicho de que íbamos a tocar este punto para poderlo relacionar con los proyectos que ustedes desean hacer. Han trabajado ya en grupo, por lo cual ya tienen sus grupos armados. Ya habían contemplado algunos temas, está el tema del juego, está entonces vamos a ir viendo este tema para poder cerrar como que el círculo y podamos tomar mejores decisiones para poder plantear nuestros proyectos. ¿Se escucha bastante bien o quito el video de la presentación para aumentar un poco más el ancho de banda? Se escucha perfectamente, dicen, no se preocupe. Perfecto, gracias. Bien, vamos a empezar entonces por una introducción al análisis de datos, pero para poder saber, definir lo que es el análisis de datos, primero tenemos que definir qué es el dato. Ya en los primeros días de nuestros encuentros les había preguntado qué es un dato, qué es información. Y nuevamente se repite, y cada vez que tengamos que tocar lo que es el uso, la aplicación de herramientas tecnológicas, digitalización, mucho mayor razón cuando hablamos de programación, tenemos que sacar el concepto de dato e información. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que el dato era algo que no tenía un sentido completo, un sentido íntegro por sí solo. Aunque hay datos que sí pueden llegar a tener un sentido, por ejemplo, las oraciones normalmente están compuestas por varios elementos, pero podemos considerar como una oración mínima el saludar. Hola, tiene sentido completo, es una oración, y lo mismo pasa con ciertos datos que por sí solos pueden tener cierto significado.
¿ya? De tal modo, un dato es una representación y hablamos de algo simbólico, algo que representa algo, es decir, estamos sacando nuevamente ese concepto que tocábamos hace 2 jueves, que es la abstracción de nuestro entorno, entonces una representación simbólica de un hecho. Entonces, la realidad la vamos a llevar a un papel, a una computadora, y para eso necesitamos abstraer el entorno. Y eso lo hacemos a través de el uso de los datos. Ahora, es un hecho, una representación simbólica de un hecho, un elemento o una característica. Nosotros lo usamos para hacer la representación de las características de la silla cuando armábamos un objeto. Entonces ahí habíamos agarrado y habíamos dicho, ah, sí, si yo quiero tener un objeto, silla, teníamos que tener ciertas características. Entonces empezamos a notar de que todas las sillas tienen como característica común un método que es sentarse. Y pueden tener diferentes datos dependiendo del material del cual son. Pueden tener una capacidad para un peso que soportan, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, las sillas plásticas como la que tenemos aquí, estábamos en una reunión, les hablo del año 97, 98 por ahí, y en la reunión había muchas personas, en una reunión de directores, y resulta que en plena reunión empezaron a desaparecer cabezas, las sillas se fueron quebrando, rompieron el límite de peso, tal vez por también el tiempo que tenían de vida las sillas, y por lo tanto esos datos son datos pertinentes para poder asegurar la integridad de las personas, por ejemplo. Y ahí vemos una característica que podemos relacionar. Entonces, una representación simbólica de un hecho, un elemento, una característica que por sí solo no tiene significado o contexto completo, pero que puede convertirse en información cuando, número uno, se organiza, número dos, se procesa, ¿sí? En términos simples, un dato es simplemente una pieza básica, fundamental de información sin una interpretación. Esto es lo que es un dato. Bien, ¿y cuáles son las características entonces de los datos? Los datos vienen a ser un elemento básico, sin contexto y tiene una forma variada. Como elemento básico es el componente más pequeño que se puede observar o registrar. Sin contexto, un dato aislado no tiene significado claro sin un contexto adicional. Por ejemplo, la palabra hola, el contexto que se le relaciona es inmediatamente el saludo. Por lo tanto, ahí no es propiamente un dato, sino es una relación de información en lo que estamos haciendo en el entorno para poderle dar el sentido. Y una forma variada, los datos pueden ser números, pueden ser texto, pueden ser gráficos, pueden ser audio, pueden ser luz, pueden ser una serie de elementos con los cuales podemos nosotros intentar describir nuestro entorno. No sé si hasta ahí hay algo que quieran decir, compartir, alguna duda, algo que adicionar. Bien. Entonces, ¿qué es información? Información simplemente es el resultado de interrelacionar datos o de procesar e interpretar datos. Por ejemplo, 25 por sí solo no tiene un sentido. Grados Celsius o grados por sí solo más o menos, pero no tiene un significado de qué. Por ejemplo, grados puede ser del transportador, ¿no? Que estamos haciendo gráficas, puede ser temperatura, puede ser una referencia geoespacial. Celsius, bueno, ya tiene una mayor razón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a relacionarlo con la temperatura. Pero si no tuviéramos ese sentido directamente, no sería información, no podríamos relacionarlo. Entonces, quiero que se comprenda que a veces podemos confundir el dato con información porque nosotros ya lo relacionamos en el entorno. Entonces, se convierte en información cuando sabemos que se refiere a la temperatura. Por lo tanto, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos tenemos que verlo como una serie de pasos. Nosotros hemos visto los algoritmos, ¿sí? Cuando definimos algoritmo, decimos que es
una parte de las ciencias de la computación que aplica la lógica, etcétera, etcétera, pero son un conjunto de instrucciones, reglas, sentencias, ¿sí? Que tienen ciertas características que son bien definidas, no pueden ser ambiguas, tienen que ser finitas, ¿sí? Secuenciales y que sirvan para solucionar un problema. Podemos tener muchos datos de entrada, pero una sola salida. La relación de esos datos me da una respuesta. Ahora nosotros hemos visto las funciones y los métodos. Hay métodos o funciones en la programación estructurada que tienen muchos datos de entrada, pero solo uno de salida. Pero hay algunos que no tienen aparentemente datos de entrada. Por ejemplo, cuando yo hago una función para poder solicitar datos a un usuario. Quiero enviarle un mensaje, cuál es tu nombre, y obtener ese dato y ese dato meterlo a mi sistema, meterlo al software o la función que va a trabajar. Por lo tanto, ahí está entrando los datos. ¿De dónde? Directamente desde el teclado. Estamos pidiendo. Por ejemplo, ok. ¿Dónde está mi Singhai? La versión daba problemas con virus de Windows. Lo reconoce como virus. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esto es C++, como les había comentado, me gusta porque podemos verlo un poco más desarrollado. Y, por ejemplo, podemos hacer una función que tiene una salida entera. Vamos a llamarla lectura. No va a tener ningún dato de entrada. Aquí estoy haciendo la presentación de mi función. Y para que todos puedan conocerla, la dejo ahí arriba y aquí abajo voy a hacer el código. Ahora, esta función me va a servir para obtener un dato. Entonces voy a enviar un mensaje, cout. Voy a enviarle al usuario un mensaje. Buenas tardes. Por favor, introducir un valor entero. Perfecto. Le voy a decir que haga un salto de línea y vamos a hacer la lectura del dato. Y vamos a necesitar una variable. Para declarar una variable, como es un lenguaje fuertemente tipificado, donde tenemos que indicar el tipo de dato antes de poder utilizar, ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora vamos a utilizarlo para guardar ese dato. Y ahora, si yo ejecutase esto, me va a dar un error porque el compilado aparentemente va a funcionar y ahí está. ¿Por qué? Porque me dice que mi función no tiene un retorno. Entonces, le voy a decir que sí, debo retornar. Y lo que voy a retornar es un valor. Tenemos entonces una salida, un resultado, una respuesta. ¿Y los datos de entrada dónde están? Aquí. Cuando nosotros le pedimos al usuario que por favor nos introduzca un valor entero. Ahora, para poder utilizar esa función, yo simplemente puedo, por ejemplo, aquí declarar un valor que sea valor. No olvidemos que estas variables son de función, es decir, este valor no es el mismo que este. Inclusive vamos a mostrarlo, cout, voy a poner aquí el valor de main. Vamos a concatenar valor. Aquí voy a hacer un comentario para que nos muestre el resultado y nos va a dar el valor que tiene en ese momento valor. Vamos a concatenar y vamos a poner el valor de la función de lectura de estos puntos y vamos a concatenar el llamado a la función lectura. Listo. Si nosotros ejecutamos este código,
nos va a mostrar diferentes valores y valores absurdos. ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros cuando hemos estado haciendo las prácticas estos jueves de que al crear una variable toma una porción de memoria. Cuando tomamos esa porción de memoria física, esos circuitos, no sabemos qué tensión es la que tienen, no sabemos con qué tensión se han iniciado cuando encendimos la computadora, o si tal vez esa porción de memoria fue usada antes por otro programa, por lo tanto, no sabemos qué información tiene, por lo tanto, tiene un valor absurdo. Si yo quiero asegurarme de que tenga un valor que yo conozca, debo inicializar las variables. Por eso en programación 1 les decía inicializar la variable. Cuando ustedes utilizaban PCI, tenían que inicializar las variables. ¿Para qué? Para que no ocurra esto. ¿Ya? Entonces ahí vemos que son diferentes. Ahora cuando yo, ahí va Manuel Alberto, perfecto. Ahora si yo hago que funcione mi función, valga la redundancia, voy a ejecutar. Buenas tardes, por favor, introducir un valor entero. Perfecto, voy a poner el 25. Entonces me dice, el valor de May sigue siendo un valor absurdo, pero el valor de la función ahora es 25. ¿Por qué? Porque le he inicializado, he solicitado a mi usuario un valor y él me lo ha regresado, me ha dado por teclado y por lo tanto la función ahora tiene información fidedigna, información que nos sirve. Por eso es que a veces cuando estamos desarrollando y creamos una variable, no nos funciona y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque faltaba inicializar, faltaba darle un valor que sea lógico, que sea admisible para nuestro programa. ¿Algún comentario tal vez hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Entonces, ¿qué es análisis de datos? El proceso de inspeccionar, de revisar cómo están esos datos, limpiar los datos, porque cuando creamos una base de datos, cuando creamos un archivo de Excel, cuando nosotros como personas typeamos ciertos datos, podemos cometer errores, poner una letra donde era un número entero. Y si no lo tenemos validado, para evitar eso, puede generar un inconveniente. Podemos transformar la información. ¿Cómo se escribe una fecha? Podemos escribirla de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros podríamos agarrar para una fecha y decir, la fecha la voy a poner en formato del año 2024. Voy a poner luego el mes 09 y voy a terminar colocando el día. Y por ejemplo, hoy día es 12. Este formato, la computadora, si estoy haciendo un procesamiento automático, me puede dar una información mala. ¿Sí? Me puede dar un error porque es un número entero simplemente y no es una fecha. Entonces tendré que hacer la conversión. ¿Para qué? Para poder separar esta información y decir, esta porción es un dato, esto es el mes y esto es el día. ¿Qué es lo que nosotros hicimos cuando hicimos el ejercicio del conteo de dígitos? Transformar y qué cosa, modelar datos con una meta, con un objetivo, que es de descubrir información que nos sea útil a nosotros como usuarios. ¿Para qué? Para poder llegar a conclusiones o para poder apoyar la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando... a ver, el tema de las notas. Nosotros tenemos hitos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que sucede en la universidad? Y esto sucede mucho ahora, por eso se toma muy en cuenta el tema de las asistencias. Cuando nosotros, nos vamos a ir aquí. Cuando nosotros, perdón, me equivoqué de materia, estamos en los hitos. El hito 1 básicamente no tiene una calificación porque el hito 1 es básicamente recordar y ver el estado en el cual nos encontramos para iniciar una nueva asignatura. El hito 2 tiene dos calificaciones, es sobre 25 puntos, sobre 25 puntos, sobre 25 puntos y sobre 25 puntos. Cuando llegamos al hito 4,
se supone que tenemos una calificación sobre el 75% de la nota. Entonces, ¿qué se hace muy frecuentemente? Vemos si nuestra nota es mayor a la nota de aprobación y ya no vienen muchos para el hito 5. Inclusive hay muchos casos que saltan cuando tenemos la reunión con los docentes que ni siquiera están entregando el proyecto, ya no le dedican tiempo al proyecto porque ya tienen una nota de aprobación. Eso es hacer un análisis de datos. Vemos qué nota tenemos y para evitar la fatiga en el hito 5, decimos, ya estamos aprobados, ya no tengo que esforzarme, ya no voy. No estoy diciendo que lo hagan, le estoy más bien aconsejando de que no tienen que hacer eso porque ahora se toma en cuenta, muy en cuenta más bien el hito 5. ¿Ya? Pero eso es un análisis de datos para tomar decisiones. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos ir de la universidad a nuestras casas. Tal vez salimos cansados, tenemos una tendencia, ahí estoy cansado, entonces no quisiera caminar, aunque hay un micro que de aquí me lleva un solo micro, pero tengo que caminar 3 cuadras, pero si tomo el voltero y tomo este otro, voy a llegar a la esquina de mi casa, entonces ya no voy a caminar tanto. Datos, ¿sí? Referencia de costo con la referencia de tiempo y referencia de la caminata para tomar decisiones que nos permitan, valga la redundancia, decidir sobre una situación. Por lo tanto, nuevamente caemos en el mismo punto. El análisis de datos no es propio de nuestra área, sino lo estamos haciendo constantemente. Este proceso es fundamental en muchas áreas como los negocios, la ciencia, ingeniería, las ciencias sociales, ya que permite extraer conocimientos valiosos a partir de grandes volúmenes de datos. Entonces, la característica del análisis de datos es de que sean grandes volúmenes de datos para hacer la parte automática. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar. Bien. Entonces, para poder ver o realizar el análisis de datos, esto lo voy a pasar muy rápido porque, digamos, no quiero tampoco profundizar en una parte bien teórica. Tenemos etapas: recolección de datos, la limpieza, la transformación, análisis exploratorio, modelado de los datos, interpretación y visualización y la toma de decisiones como tal. Esto puede variar, pueden hacerse hasta 5 puntos, pero esos 5 puntos van a englobar estos 7. Aquí podríamos decir que está un poco más detallado. La recolección de datos. Pensemos en lo que ustedes tienen que obtener. En la parte automática, para el análisis de datos, nosotros podemos contar con archivos CSV. ¿Alguien sabe qué significa CSV? No sabría decir. Tarea para la casa, entonces. No, enseguida vamos a ver. ¿Alguien? ¿Ninguno? Bueno. Tenemos las bases de datos, ¿sí? Tenemos APIs que nos pueden entregar datos. Tenemos sensores. El ejemplo que les di para el inicio del semestre del el proyecto que hicimos en el anterior semestre. Poner sensores para contar personas y hacer el análisis automático. Entonces tenemos los sensores. Datos históricos de una empresa, conteos, las notas, el ejemplo que hacíamos, ¿no? Entonces, todo lo que es la recolección de datos es la información que nosotros podemos obtener, cargar y poder procesar. Ahora, ¿qué hacemos con la limpieza? Lo mismo que hacemos cuando nosotros estamos tomando nuestras notas, empezamos a eliminar, pucha, no había sido duplicado, no me sirve para el promedio. O manejar los valores nulos. No me puso nota el docente, tengo que reclamar. O inconsistentes, pucha, tengo 6 y debería tener 15, ¿qué ha pasado aquí? Entonces tenemos que revisar. Corregir errores tipográficos, ¿no? De typeo. Transformar los datos a formatos uniformes, lo que comentábamos de las fechas. Entonces, es la etapa en que se eliminan errores, se gestionan valores faltantes y se corrigen las posibles inconsistencias que existan para que nos permita garantizar que lo que nosotros hagamos en adelante sea consistente y sean precisos. Transformar los datos, convertir los datos en un formato que sea más adecuado. El ejemplo más fidedigno en esto es el tema de la fecha. O convertir
lo que está en texto en valores numéricos. Por ejemplo, en las tablas de, a ver, en las hojas de cálculo, nosotros podemos cambiar el tipo de datos. Si ponemos un valor numérico, el 52, tiene una forma de ser interpretado. Pero inclusive si nosotros cambiamos el tipo de dato de la celda, ¿qué va a pasar? Que va a tener otro tipo de formato. Inclusive miren el porcentual en el 52, pero nos aumenta. Si lo ponemos en moneda, automáticamente cambia. Entonces tenemos que tenerlo en un formato que sea entendible para nosotros poderlo utilizar. Tenemos también el análisis exploratorio, que es una etapa que implica usar herramientas estadísticas y sobre todo elementos gráficos para poder ver esos datos, explorar. Por ejemplo, es más fácil ver una gráfica de torta, por ejemplo, que ver los valores como tal. Aunque dicen lo mismo, pero es mucho más fácil verla en un gráfico, ¿no? Entonces, poder hacer ese análisis exploratorio a través de estadísticas, buscar los patrones, buscar las tendencias, posibles anomalías y hacer un primer acercamiento, una primera introducción en todas las preguntas que podríamos responder. Por ejemplo, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos estamos ahorita? Voy a dejar de presentar. 3, 6, 9, 10, 11 personas. En los mensajes, por favor, coloquen una respuesta de sí o no si les gusta la sopa. Aunque sea una sola sopa, por decir si les gusta la sopa de maní, pónganle sí. Y ahí está Anthony preguntando de qué. Ya, sí, sí, sí. A mí también me encanta la sopa de maní, sí. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdí la cuenta, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, sí, está bien cocida, es buena. Perfecto. Todos hemos puesto que sí respecto a la sopa de maní, sobre todo, al parecer. Bien. Hemos hecho una pregunta. Hemos obtenido una respuesta que es un dato, sí o no. Tiene un contexto porque está relacionado a la pregunta que se ha hecho. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa información? Ahora voy a volver a compartir la pantalla. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede ver? Disculpen. Dicen que se le fue el internet o es mi internet. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Hubo un pequeño retraso de internet. Ah, perfecto. Gracias. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer lo que estamos haciendo con la explicación. Necesitamos hacer un primer análisis exploratorio. Perfecto. ¿Cuál va a ser nuestro análisis exploratorio? ¿Qué tal si decimos a cuántos les gusta la sopa? A todos, 100%. Pero si yo pusiera una sopa, no sé, sopa de verduras, ¿cuántos me dirían que sí ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedamos en 7. Ya. Yo no tanto menos que sea licuada con papitas fritas, ahí sí, me gusta. Yo voy a poner un 1. Ha habido una pequeña variación, ¿ya? Entonces no podemos considerar de que todos los datos eran fidedignos. Tenemos que hacer una revisión de cómo se hizo las preguntas. Si nos entregan los datos,
ya typeados, no podemos hacer esta primera revisión. Pero podríamos sacar información y decir, bueno, vamos a hacer un encuentro al final del semestre y puedo plantear de que podríamos ir a algún lugar a comer una buena sopa de maní. La mayoría, el 100% dijo que sí, por lo tanto yo puedo obtener una información. Ahora, haciendo el análisis de esos datos que ustedes me dieron. Es poco probable, digo, es muy probable de que también podamos comer una sopa de verduras, pero es totalmente seguro de que vayamos a comer una sopa de maní. También yo podría decir de que eh, al ser la sopa de maní viene con sus papitas fritas, a todos les gustan las papas fritas. Entonces, si un día compartimos alguna cosa, por ejemplo, en el patio de comidas de la universidad, podríamos comer o pedir papa frita. Estoy tomando decisiones en función a esta pequeña pregunta, ¿sí? También puedo analizar preferencias del tiempo que les lleva a almorzar. Es más rápido comer un segundo que tomar una sopa. Hay mayor probabilidad de mancharse tomando una sopa que comiendo un segundo. Todos estos datos no están en la encuesta, perdón, toda esta información, pero la podemos extraer de los datos que obtuvimos de la encuesta. Entonces, ese acercamiento es a lo que se llama el análisis exploratorio. Tablas, resúmenes estadísticos, ver promedio, ver las tendencias, que es la mediana, la desviación, visualizar los datos en gráficos, gráficos de barras, líneas, dispersión, valores atípicos, ¿no? Correlaciones entre las variables, etc. Después podemos ver lo que es el modelado de datos. Aquí es donde se utilizan técnicas que ya son un poco más avanzadas. ¿Para qué? Para poder crear modelos predictivos o descriptivos que nos permiten predecir o describir lo que está sucediendo a partir de los datos que tenemos. Y estos modelos precisamente son los que pueden incluir lo que es inteligencia artificial. Y ahí es donde entra el machine learning o análisis estadístico más profundo. Por ejemplo, modelos descriptivos que identifican patrones, análisis de regresión, clustering, inclusive aquí puede entrar un poco redes de Hopperfield, modelos predictivos que hacen predicciones basadas en datos, regresión, árboles de decisión. Y tenemos los prescriptivos que sugieren acciones basadas en los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es más seguro viajar en avión que viajar en vehículo. ¿Por qué? Porque hay menos accidentes de avión que de vehículo. Pero posiblemente a nivel estadístico sea más seguro un accidente en vehículo que un accidente en avión. ¿Por qué? Porque es más seguro que mueran las personas. Ahora han habido casos, por ejemplo, hay un tipo que se salvó el 11 de septiembre, después fue y tuvo otro accidente, me parece que en Londres, tuvo otro accidente yendo a México, ya eso son cosas que salen de la vida normal, ¿no? Pero se puede hacer las predicciones. Luego hablamos del modelado de datos, donde, bueno, lo que estábamos viendo, ¿no? Luego la interpretación y la visualización de los resultados para poder extraer conclusiones que nos sean útiles, información que nos sea de relevancia para poder tomar decisiones. Y ahí está justamente la toma de decisiones, que es el resultado de todo ese proceso. El ciclo de vida más o menos es similar, ya que es todo lo que hace, lo único que una vez nosotros tomamos una decisión, en el ciclo de vida debemos aumentar una revisión y mantenimiento constante que nos permita ajustar el análisis conforme nos salgan o nos entreguen nuevos datos o que posiblemente haya un cambio de condiciones. Esto podemos relacionarlo, por ejemplo, con automatización, ¿no? Una línea de producción. No podemos comprar materia prima por falta de dólares. Perfecto. Entonces tenemos un cambio del entorno y tenemos que reajustar todo el proceso. Ahora tenemos estos cuatro tipos de análisis de datos principalmente, que sería el descriptivo, ver lo que ocurrió, el diagnóstico, buscar entender el por qué ocurrió. Por ejemplo, disminuyeron las ventas y luego empezamos a hacer un análisis de
de los mensajes que nos dejaron en las redes sociales y la mayoría se queja porque el producto llega atrasado. Entonces estamos haciendo un diagnóstico donde entendemos por qué ocurrió, buscamos ese motivo. El predictivo, que se basa en utilizar ciertos modelos estadísticos y algoritmos para poder predecir eventos futuros. ¿Qué tal probable es que vayamos a tomar una sopa de maní? Bueno, altamente probable. Análisis prescriptivo sugiere acciones que son basadas en nuestro análisis, en los resultados, para poder eh, mejorar, podríamos decir. Siempre buscamos la mejora. Por ejemplo, una empresa X hace un análisis, llegó a la conclusión de que los de ventas están atendiendo mal a los clientes y por lo tanto la sugerencia es cambiar a los encargados de ventas, tal vez cambiarlos de área para ver de qué atiendan mejor a la gente los que vienen y así poder mejorar las ventas. Entonces puede ser por quejas, hay diferentes formas, formularios que se pueden utilizar, ¿no? Entonces la importancia del análisis de datos sobre todo está basada en lo que nosotros podemos ver como la toma de decisiones basadas en evidencias. ¿Por qué? Porque el análisis de datos es algo real, algo tangible, que nosotros podemos tomar decisiones sobre ese elemento. Poder ubicar o identificar lo que son las oportunidades o riesgos posibles, lo mismo que hacemos con nuestros proyectos. Optimizar procesos, mejorar el uso de recursos, personalizar experiencias de los clientes, de los usuarios. Por ejemplo, ¿cómo es que el iPhone es más sencillo de manejar o más rápido se puede aprender a manejar el sistema operativo? Posiblemente porque han hecho más estudios gráficos, que era el fuerte de Steve Jobs, para poder dar una mejor presentación y de esa manera facilitar. Entonces es más fácil que una persona se adapte a un iPhone que a un Android. Menos ese estudio han publicado. Mejorar la competitividad respecto a los mercados, base de datos. Y todo esto nos lleva a poder tomar esos datos en información útil, en conocimiento útil, que puede ser aplicado y nos da una ganancia. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario. Ninguno por el momento, licenciado. Perfecto. Vamos a lo bueno de la situación. Perfecto. Visual Studio Code. Ustedes ya desarrollan en Python, ¿sí? Es una gran ventaja. Python como herramienta para análisis de datos es bastante buena porque tiene muchas herramientas para poder trabajar. Habíamos hablado de las librerías o bibliotecas y podemos hablar de pandas. Me imagino que ustedes han manejado algo de pandas. ¿Conocen pandas? Sí, un poco. Perfecto. Esta librería es precisamente hecha, construida, mantenida y dirigida a la manipulación y al análisis de datos. Ofrece estructuras, ofrece operaciones para poder manipular los datos. Y es aquí donde Python gana fuerza gracias a este tipo de herramientas a hacer un análisis de datos con Python y hacer un análisis de datos sobre base de datos. Antes era mucho más fácil hacerlo sobre base de datos. ¿Por qué? Porque podíamos manipular todos los datos de una manera sencilla a través de consultas. Entonces podíamos hacer sumatorias, podíamos sacar promedios, podíamos sacar una serie de operaciones con simplemente un par de líneas de consulta. En cambio, Python ahora hace eso a través de estas librerías, ¿sí? Pandas, la otra es... Ay, se me fue. Pandas y... Ahorita voy a recordar. Bueno, ¿han escuchado del lenguaje R? Ese sí es nuevo para mí, licenciado. Nuevo.
¿ya? El lenguaje R se puede relacionar con Python, ¿ya? Es un lenguaje de programación como tal, pero su enfoque principal es el análisis estadístico, ¿ya? Lo que, mm, digamos, lo hace especial es que está basado en otras herramientas que fueron hechas para estadística propiamente. El SPS, ¿no? Es una herramienta estadística, nos permite analizar datos, etcétera. Bueno, el lenguaje R más o menos tiene este enfoque y lo que se quiere es hacer que Python pueda hacer todo esto y puede integrar cierta información con el lenguaje R. Otra herramienta que es interesante para poder hacer es lo que se llama el Jupyter, que es manejo de libros, de cuadernos, podríamos decir con la traducción. No sé si conocen Jupyter. ¿Alguien? ¿O no habían visto Jupyter? Ya. Google Colab. No. Jupyter no. Jupyter no. ¿Y Google Colab? El Google Colab sí. Ya. Es algo similar. La ventaja de Jupyter es que lo puedo integrar en entornos de desarrollo como Visual Studio o Anaconda, ¿ya? Y me permite mantener esos cuadernos, poner comentarios y de esa manera me es más fácil. Cuando hacemos un análisis estadístico, nosotros buscamos anotar, registrar información de nuestras conclusiones cuando vamos haciendo el barrido de datos. Por lo tanto, es importante mantener esas notas. Si nosotros las notas las hacemos en un cuaderno y las consultas las hacemos en la computadora y los datos los obtenemos de no sé dónde, empezamos a separar. Lo que se busca es poder reunir todo para tenerlo a la mano. Por eso Jupyter es una buena herramienta. ¿De acuerdo? Bien, para instalar, bueno, Visual Studio Code, me imagino que todos lo han instalado. Python para trabajar con Visual Studio también, me imagino que todos lo han trabajado. Sí. Sí, sin problema entonces. Ya. Ahora, Júpiter es también, podemos nosotros tenerlo como una extensión. Ya. A ver, vamos a reiniciar. Perfecto. Júpiter, entonces, es una extensión que nosotros podemos añadir para poder trabajar con cuadernos de notas, con, en este caso, Python, aunque también podemos hacerlo con C++, podemos hacerlo con C y con otra serie de lenguajes. Les voy a mostrar los datos puros para que vayamos entendiendo y vayamos comparando. Aquí tengo un primer ejemplo que es de ventas, está en un archivo CSV. Voy a cerrar este que ya no nos sirve. Ahí está. Y lo que nosotros tenemos es una tabla, básicamente, en un archivo que tiene una fecha, tiene un producto, tiene una cantidad, tiene un precio unitario. Si nosotros vemos los datos así, ¿será que podemos sacar algún análisis? ¿Podemos hacer algún análisis viendo estos datos? Es fácil, ¿no? Sí, Lizzy, se puede hacer por un orden. Ya. Y si aumentáramos la cantidad de datos a, por ejemplo, 10.000, ya no, ¿sí? Esa es la diferencia del análisis de datos, hacer un análisis simplemente de observación. Cuando son pocos datos, nosotros podemos analizar y encontrar los patrones. Pero cuando la masa de datos es muy grande, necesitamos hacer un análisis de datos en lo posible computacional, ¿no? A través de una computadora. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la vida. Bien. Vamos a empezar a ver esto con esta tabla. Entonces, vamos a abrirlo. Ya yo lo tengo aquí abierto. Ahí está
mi contenido, ¿no? Mi tabla. Y esta es la gran ventaja de poder utilizar Jupyter. Es un cuaderno donde yo puedo tener comentarios, añadir comentarios y poder hacer y ejecutar código. Entonces, por ejemplo, yo quiero añadir un comentario más y podemos hacer aquí la biblioteca Pandas nos permite reutilizar análisis estadístico para nuestros datos. ¿Sí? Entonces podemos empezar a hacer comentarios, podemos empezar a rellenar información que nos es de utilidad para nosotros después tomar decisiones, saber en qué nos quedamos, poder mejorar. Entonces lo primero que estamos haciendo aquí es la importación de pandas. Ya estamos asignándolo. Ustedes han manejado este AS, manejan de manera natural, podríamos decir. ¿Con qué lo asemejan ustedes? ¿Quién me puede decir su experiencia? Ese import pandas as pd, ¿qué viene a ser para ustedes? Asignamos lo que estamos importando, pues, un nuevo valor. Un nuevo valor. Es decir, que pd se convierte en ¿qué? A mí está diciendo que la librería Pandas va a ser PB. pd. Estamos como que creando una variable que tome Para todo el llamarla. contenido de pandas, ¿no es cierto? Sí. Importamos la librería y hacemos una variable para que sea más fácil llamarla. Perfecto, estamos asignándole para que sea más fácil. Nosotros en otros lenguajes, como el lenguaje C++, que es el que estamos utilizando para comparar, yo también podía incluir las librerías. Lo hacía de esta manera, la importación. Cada librería es un conjunto de código y lo que tenía disponible eran el uso justamente de funciones, ¿ya? Que yo las tenía declaradas en un archivo de librería, pero al final tenían esta misma forma, tienen esta misma forma. Yo las llamo, les doy los datos y me dan una respuesta. En programación orientada a objetos, estas librerías lo que me hacen es importar objetos, aunque muchas veces simplemente terminamos utilizando los métodos a través de los datos que yo le incorporo, es decir, finalmente termino utilizando funciones, ¿ya? Aquí un poco también la comparación de lo que está pasando actualmente en el desarrollo de software. Nuevamente estamos volviendo a esa programación funcional. Por eso es que Python, a pesar de que es un lenguaje que ha sido creado posterior a, por ejemplo, Java, ha vuelto hacia atrás y permite la programación estructurada. Java como tal no permite una programación estructurada, es una programación basada en el paradigma orientado a objetos y nada más. Pero Python dice, no, un momento, sí es bueno utilizar programación estructurada. Por eso es que ahora Python permite, ¿ya? Y aprovecho ahí para hacer una comparativa. Perfecto, entonces lo que estamos haciendo es asignar a una variable débilmente tipificada, otra característica de Python. Yo no necesito darle el tipo de dato que va a guardar, sino que él interpreta y puede definir. ¿Sí? Y eso es lo que, por ejemplo, pasa aquí con la variable df, a la cual estoy asignando un archivo CSV. ¿Qué quiere decir CSV? En realidad, la C es de la coma, la S es de separación y la B es de valores. Entonces, podemos decir que son valores separados por comas. Por eso que la característica de nuestro archivo es que tiene las comas después de cada dato. Si nosotros vemos aquí, tenemos una fecha, coma, el producto, coma, la cantidad, coma, precio unitario y ya es el final, por lo tanto tiene el carácter de fin de línea que nos permite identificar que se acabó esa tupla comparándolo con una base de datos. ¿Qué es una tupla?
¿Se recuerdan de base de datos? Es un arraigo que no se puede cambiar. Ya, perfecto. Es un conjunto de datos que están relacionados. Si yo tomo la columna de mi tabla, van a ser el mismo tipo de datos. Pero si tomo la tupla, es la relación de datos con otros datos. Por lo tanto, una tupla es información. ¿Ya? Entonces, un registro o el contexto de la base de datos relacional en específico, un registro que representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Es decir, es información. La tupla es información. Por lo tanto, acá estamos guardando información sobre una venta, la fecha, el producto, la cantidad que se vendió y el precio de cada uno de los productos. Ahora bien, recuerdan que vimos el código ASCII. En el código ASCII nosotros tenemos estos primeros valores, el 00 que les expliqué ya que era el null. También les dije que les iba a ir explicando algunas otras señales. Por ejemplo, les hablé de la señal de acknowledge o reconocimiento. Esta señal es la que dice que dos dispositivos están pudiendo hablar, están pudiendo comunicarse. También tenemos estas otras señales que vamos a ir viendo. Y una de las señales es el barra N, que es el salto de línea, que también es un código, el cual nos indica el fin de una línea o el fin de un contenido. ¿Ya? Por eso el enter que hay aquí significa que nos estamos desplazando a una nueva tupla, a un nuevo registro, es decir, a nueva información. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bien, sigamos entonces. Aquí estamos añadiendo esa librería. Ahora vamos a cargar un archivo que contiene los datos. Asignamos una variable, entramos ahora a manejar el PD, que es a lo que nosotros hemos asignado nuestra librería Pandas, y le estamos trabajando o solicitando que utilice el método de lectura de archivos CSV, archivos separados por comas, datos separados por comas. Y le damos la ubicación, en este caso en mi ordenador es esta la ubicación. A veces pueden aparecer este tipo de errores, syntax error. Cuando yo, por ejemplo, voy a aquí ejecutar antes de ejecutar esta otra línea, entonces voy a tener un error. Me dice que no reconoce esto. PD no es un valor definido. ¿Por qué? Porque yo tengo que ejecutar línea a línea y en orden. Esa es una de las características de los libros, eh, los cuadernos, digamos, ¿no? que vendría a ser la traducción. Entonces, primero ejecuto la primera línea y después puedo recién ejecutar la segunda línea que ya fue bien ejecutada. Este error que estamos viendo aquí es un error que puede aparecer de syntax error porque a veces nosotros utilizamos, esto es como se ve en Windows, ¿no? La barra invertida, perdón, la barra inclinada. Pero hay veces que nosotros utilizamos la barra invertida. Eso va a depender mucho de la versión del sistema operativo, del lenguaje de programación que estamos utilizando, de la estructura de archivos. ¿Han llevado sistemas operativos ya? Estamos llevando. Están Este llevando. semestre estamos. Perfecto. Van a ver temas del kernel, la escritura, la sintaxis. Entonces, ese error puede ocurrir, puede aparecer. Entonces, normalmente cuando ocurre, lo primero que hay que probar es poner doble barra. Eso significa que omite de que sea un carácter de separación o un carácter de escape. Si no funciona, entonces ya tenemos que empezar a buscar otros elementos para poder solucionar el error. Cambiar el sentido de las barras, ¿no? de inclinada a invertida. También nosotros tenemos la opción que les pongo aquí, de poner la R delante de la dirección. Esto lo que hace es respetar tal cual se está escribiendo y darle un formato netamente crudo, básico, de bajo nivel, no sé cómo podríamos expresarlo, creo que lo más
representativo es un valor tal cual, que lo que nos permite utilizar es indicarle a Python que ignore cualquier característica de las secuencias de escape o de las cosas predeterminadas del sistema y que diga que es una dirección, que también funciona como estamos viendo. Luego tenemos acá la otra forma de lectura, ¿no? Lo que les decía de las barras invertidas, que entonces me puede producir un error de líneas, ¿no? Esto es porque mi sistema no lo acepta así, pero en Linux, por ejemplo, me funciona así. Entonces, dependiendo de qué sistema operativo estoy utilizando, también puede variar esto. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el contenido de mi archivo. Entonces, en Python sabemos que print es para mostrar. Voy a poner un mensaje, datos cargados, y le voy a hablar a mi objeto df, que es el que he definido con la librería o la biblioteca de pandas, y tengo la función, bueno, el método get, que es el que me permite ver el contenido de mi archivo. Entonces me dice que los archivos cargados, fíjense, ya están ordenados. Tengo mi índice, tengo la fecha, tengo el producto, la cantidad y un precio unitario. Entonces, con un par de líneas de código, hemos abierto nuestro CSV y ahora podemos obtener los datos y manipularlos con Python. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja de usar Python con, en este caso, pandas. Bien. Les voy a pasar. Acá vamos a crear una carpeta. Análisis de datos. Tienen todos el enlace, ¿no? Si quieren les paso el enlace directamente de la carpeta de análisis de datos. Para que puedan descargarlo. Y ahí tenemos el ejemplo que estamos viendo. Está tanto todo el cuaderno de notas como la tabla que estamos utilizando para el ejemplo. Voy a pausar un ratingo. Bien, continuamos la grabación entonces. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué información tiene esa tabla, nosotros podemos manipular. Por ejemplo, si vemos estos datos, rápidamente podríamos ver muchas preguntas que hacer. Por ejemplo, siendo tan pocos productos, no tenemos problema en nosotros hacer el análisis, pero imagínense que fueran 10.000, podríamos ver, por ejemplo, cuál es el producto que más se ha vendido. Acá veo que dos laptops se han vendido en 2 oportunidades, sumando un total de 8. Pero los smartphones en una sola venta han sido 10 y en otra 2. Por lo tanto son 12. ¿Cuál es el producto más vendido? El smartphone. El segundo, la laptop. Y el tercero, las tablets. ¿Cuál producto es más llamativo? El smartphone y la laptop están en el mismo nivel porque fíjense que en 2 ocasiones han pedido cada uno de los productos. Ahora puedo ver con cuál me ha ingresado más dinero. Sé que el smartphone es más económico, son 12 a 500, podemos sacar el total, o las laptops que son 8, pero son a 800, es decir, 300 más. Inclusive para hacer este cálculo, ya, perdón, ya inclusive con cabeza, un poco me cuesta, entonces tendría que agarrar una calculadora y decir, bueno, las laptops han sido 8 por 800, son 6.400. Y los smartphones fueron 12 por 500. 6.000. ¿Cuál me ha generado mayor ganancia, mayor ingreso, un movimiento de dinero? Las laptops. Entonces puedo hacer una comparativa, pero fíjense que inclusive para la multiplicación me hizo falta la calculadora.
Entonces necesitamos herramientas adicionales. Pero ¿qué pasa si nosotros directamente lo hacemos con código? Entonces las ventas totales es a la cantidad multiplicado por el precio unitario. Y las podemos mostrar por totales aquí. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, nuevamente lo estamos relacionando. Y esta parte es importante. Nosotros muchas veces vemos ya acostumbrados a lo que hemos ido haciendo de desarrollo y ya no vemos detalles como ¿qué tenemos aquí? Tenemos una variable. Sea un vector, sea un arreglo, como lo llamamos, sea una matriz, sea un valor entero, sea lo que sea, es una variable que nos va a servir para guardar datos. ¿Qué es esto de acá? Es una operación. Por lo tanto, todo esto es una asignación. Ustedes en Programa 1, cuando llevaron la introducción a la programación, ¿qué es lo que han hecho? Hacer asignaciones. Sume dos números y asigne los resultados. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y no debemos olvidar o omitir ese detalle que seguimos trabajando bajo esos mismos términos. Entonces, la variable que tenemos aquí, que va a tener las ventas totales, está almacenando la operación de la cantidad multiplicado por el precio unitario de cada uno de los elementos. Y ahora vamos a mostrar ese contenido. Ejecutamos y ahí tenemos. Como no hemos hecho ninguna modificación, tenemos toda la tabla, todo el archivo. Por lo tanto, tenemos el índice, la fecha, el producto, la cantidad, el precio unitario y la venta total. Bien. También podemos calcular el total de ventas por producto. Entonces vamos a ejecutar y decimos que las ventas por producto es igual a la agrupación, el group by, que también podemos hacerlo en base de datos, de respecto al producto de las ventas totales sumadas, lo que habíamos visto, ¿no? Y aquí podemos mostrarlo. Entonces decimos, en las laptops hemos vendido 6.400. En el smartphone hemos vendido un valor de 6.000. Y de las tablets, 1.200. Que es lo que habíamos hecho hace un rato de manera manual. Ahora es mucho más sencillo. Con 3 líneas de código podemos hacerlo y reproducirlo tantas veces lo necesitemos. Si nosotros aumentamos valores a ese archivo de ventas, vamos a cambiar aquí, vamos a poner 10, vamos a poner 10, vamos a poner 12, aquí vamos a poner 22 y acá vamos a poner 23. Lo guardamos. Nos vamos a nuestro ejemplo 1. Tenemos que volver a ejecutar todo el código. No es necesario importar la librería porque ya está importada. Vamos a empezar desde acá. Y vamos a ir viendo los cambios que están existiendo. Este es el de error. Vamos a ver el contenido. Y ahí tenemos los cambios, ¿no? Aquí tenemos la agrupación y vamos a mostrar. No tuve que modificar nada más, simplemente tuve que ir haciendo clic, clic, clic para poder actualizar mis datos. No tuve que volver a agarrar la calculadora, no tuve que hacer nada. Esta es la gran ventaja. Y respecto a SQL también, porque SQL muchas veces nos hace rehacer ciertas actividades. Entonces ahí tenemos el tema de las ventas, la F aquí, que es un prefijo antes de una cadena de texto, lo que hace es convertir la cadena en un string formateado. Esto permite incluir expresiones de Python dentro de la misma cadena. Perdón, las cadenas formateadas fueron incluidas en Python
3.6, de ahí en adelante. ¿Sí? Estamos en la versión 3.12 actualmente. Y permite que las expresiones incluidas dentro de las llaves se evalúen y se inserten dentro de la misma cadena. Es la concatenación que nosotros llamábamos en otros lenguajes de programación. Aquí lo estamos viendo. Tenemos el mensaje, tenemos el valor de concatenación, aquí. Este es el símbolo de concatenación, mensaje de la cadena, y estamos añadiendo. Entonces lo que estamos haciendo es concatenar mensajes, contenidos de cadena con valores que nosotros estamos desarrollando. El barra n, que es el salto de línea que ya habíamos hablado, que nos permite hacer un enter, ir a la siguiente línea, y lo que está en llaves es lo que nosotros podemos colocar como variable de la expresión de Python. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el uso del cálculo del promedio por día. Fíjense que seguimos bajo el mismo formato. Ventas por día es la variable, DF, la variable que estamos utilizando para la biblioteca Pandas, el group by, que es la agrupación de los elementos, la fecha, ¿sí? Y las ventas totales que se van a sumar. Entonces estamos organizando la información por fecha, pero en función a la sumatoria de las ventas totales. Y vamos a mostrar la información. Y ahí lo tenemos. Ventas promedio por día, sacamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan practicar un poco. Les voy a pedir, ahí tienen el ejemplo, que puedan hacerlo. Les voy a subir enseguida 2 ejemplos más, que son los que trabajaríamos en el próximo encuentro. Son las mismas consultas, lo único que voy aumentando la complejidad al multiplicar, o sea, al tener 2 tablas de datos, relacionarlas y luego hacer el tercer ejemplo, un tema de la dimensión de temporal. Entonces, lo que hago es seleccionar por fechas las ventas. Eso vamos a trabajar, entonces se los voy a compartir para que puedan ir viéndolo y puedan irlo trabajando. Lo que estamos haciendo, como ven, son uso o aplicación, podríamos decir, de funciones específicas, métodos específicos del objeto de la librería de Pandas, y no estamos entrando en detalles de programación. ¿Ya? Después vamos a hacer lo mismo, pero con consultas SQL para comparar con base de datos y comparar con Python. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Creo que nada más. No sé si ustedes tienen alguna consulta. Bien. Me quedo con los que no pudieron venir el anterior jueves y con Carlos para ver el tema de las notas. Si los demás quieren quedarse a ver, no hay ningún problema. Pero si quieren desconectarse, también pueden hacerlo. Les agradezco. Creo que me falta anotar a Darío, puede ser, que no está en mi lista de Leonardo Sáenz también ingresó tarde. Entonces Leonardo, que está con otro nombre, ¿no? A ver, Leonardo, entonces está. Ese yo estoy presente. Perfecto. Darío también. Manuel Alberto. Sí, lo estoy presente. Perfecto. Guardo. Ya está. Entonces, para que tengamos en claro, me voy a quedar con Jesús, con Carlos Eduardo y con Leonardo. Perfecto. Los demás, si quieren, pueden quedarse, si no, que tengan una excelente tarde y nos estaríamos viendo para el próximo jueves. Como tarea, no hemos visto lo del proyecto hoy día, lo vamos a ver el siguiente jueves.
y ya tienen la idea de poder aplicar análisis de datos también para sus proyectos. Entendido, licenciado. Perfecto. Gracias, jóvenes. Gracias por la atención. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.